¿Qué son exactamente las CBDC y por qué son un peligro tanto para las personas como para la economía? Atentos. Las Central Bank Digital Currencies, también conocidas como CBDC por sus siglas, son monedas digitales emitidas por los bancos centrales que llevan los últimos 2 años en el ojo del huracán. Y desde entonces, China ha sido uno de los primeros países, por ejemplo, en emitir el e-yuan, el yuan electrónico, el yuan digital. Y otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, están planteándose también emitir estas CBDC. Para poder entender los riesgos y las supuestas ventajas de las CBDC, primero hay que entender bien, correctamente, qué son estas monedas digitales. Y para entender qué son estas monedas digitales, hay que saber cómo funciona el balance del Banco Central. Un balance de situación es un documento contable que muestra los elementos patrimoniales de cualquier empresa, en este caso de un banco central, que no es una empresa per se, pero tiene un balance de situación. El balance de situación básicamente se divide en dos partes. Por una parte está el activo, que son aquellos bienes y derechos que obran en poder de esa institución, en este caso del Banco Central, por ejemplo, bonos u oro, y el pasivo más el patrimonio neto. El patrimonio neto es el capital social, lo que sería el capital social en una empresa, que en el caso del Banco Central Europeo o de cualquier otro banco central son las aportaciones de los socios, las aportaciones originarias de dinero propio, y los pasivos. Los pasivos son, en el caso de los bancos centrales, los billetes emitidos, billetes de euro, billetes de dólar, y los depósitos que los bancos comerciales mantienen en el Banco Central. No solo los bancos comerciales, también puede haber otros agentes que sean capaces, que estén legitimados para crear depósitos en el Banco Central. Los particulares y las empresas no lo están, pero ahora mismo no vamos a entrar al trapo de cuáles son esos otros agentes porque nos es bastante indiferente. Pero vamos, la cuestión es que un banco comercial, cualquiera que se nos ocurra, puede ir al Banco Central y decirle: hola Banco Central, quiero depositar estos millones de euros o estos millones de dólares en sus cuentas, en su haber, en su pasivo. Y el Banco Central abre una cuenta, abre un depósito para ese banco comercial, que es algo idéntico prácticamente a lo que nosotros como particulares hacemos cuando vamos al banco y le decimos que lo que queremos es abrir una cuenta corriente. Una cuenta corriente en un banco es un pasivo para el banco, es un activo para nosotros, y de la misma manera una cuenta corriente, una cuenta en general de un banco en el Banco Central, es un pasivo para el Banco Central y un activo para el banco. Vale, bien, ¿y qué tiene que ver toda esta explicación con las CBDC? Pues que si las CBDC son monedas digitales emitidas por el Banco Central y que pueden usar cualquier agente de la economía, básicamente, lo que significa es que cualquier agente de la economía tendría acceso al Banco Central. Es decir, es como si tuviese una cuenta abierta en el Banco Central, cosa que hasta ahora no pueden hacer. Y este pequeño detalle, que parece ridículo, incluso parecería justo que se pudiese hacer, es lo que puede cambiar todo. No en vano se ha repetido bastante que uno de los mayores riesgos de las CBDC es la privacidad. Si todos tenemos abierta una cuenta en el Banco Central, eso significa que funcionarios públicos, en este caso de la Unión Europea o de Estados Unidos o del país en el que estemos, pueden vigilar, pueden observar nuestros flujos de dinero. Quién nos paga, cuándo nos paga, en qué gastamos, cuándo gastamos, dónde gastamos, cuándo nos movemos, dónde nos movemos, etcétera, etcétera. Y esto lo puede hacer el Banco Central, o lo podría hacer el Banco Central en caso de que se implantasen las CBDC, con la excusa de luchar contra el fraude fiscal, contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo. Vamos, que como hay personas dentro de nuestra sociedad que defraudan fiscalmente, que blanquean capitales y que financian al terrorismo, eso justificaría por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos o por parte de otro país cualquiera, que se levantase cada piedra del sistema, que se mirase en las cuentas de cada ciudadano para ver si hay algo que salta a la vista, algo que parece sospechoso, y entonces decidir si investigar más profundamente a ese ciudadano o no. Y esto desde luego sería una completa desgracia. Pero es que las CBDC también conllevan riesgos y problemas económicos que se han pasado bastante por alto. No es que el riesgo personal, no es que el riesgo de no tener intimidad no sea importante, que lo es. A lo mejor, de hecho, es incluso más importante que los riesgos económicos. Pero los riesgos económicos también existen y también están ahí.
¿Y cuáles son estos riesgos económicos que conllevan las CBDC? Bueno, pues básicamente es una política monetaria totalmente arbitraria y totalmente discrecional por parte del Banco Central. Precisamente lo que ha pasado en los últimos años desde la gran recesión de 2008 es que aunque los bancos centrales han reducido los tipos de interés hasta el 0%, no se creaba la inflación que tanto decían que necesitábamos para seguir creciendo y para estimular la economía. La economía ha crecido, sí, durante esta década, pero decían los bancos centrales que podría haber crecido más si se la hubiese estimulado con más inflación. Y sí que ha habido inflación, pero no ha habido tanta como estos banqueros centrales decían que querían y que necesitábamos. Y esto es lo que se conoce como Zero Lower Bound, o la frontera de tipos de interés 0%, que es un problema para los bancos centrales, puesto que les impedía bajar los tipos de interés por debajo de ese 0%. ¿Y por qué esto es así? Pues porque si los bancos comerciales, actuando como correa de transmisión de la política monetaria del Banco Central, llegan a dar unos tipos de interés negativos a sus clientes, entonces a esos clientes les bastaría con sacar su dinero del banco y mantener saldos de efectivo, saldos de dinero contante y sonante que pagan el 0%. Pues si las CBDC finalmente se constituyen como moneda de curso legal y reemplazan al efectivo, entonces esta opción ya no sería posible para los individuos. Ya no podrían sacar su dinero del banco y convertirlo a efectivo, que paga un 0%, simplemente porque no existiría el efectivo. El efectivo sería esa cuenta corriente en el Banco Central, esa CBDC, y el tipo de interés que pagase esa cuenta en CBDC sería el tipo de interés que el Banco Central de turno desease para el ciudadano en concreto. De hecho, peor todavía, no es que solo pudiese imponer tipos de interés negativos forzosamente a los ciudadanos, sino que incluso podría poner tipos de interés más negativos a unos, menos negativos a otros, e incluso remunerar a otros ciudadanos con tipos de interés positivos. Es decir, podría practicar discriminación de precios de primer grado, bien sea por motivos económicos o bien sea por motivos políticos. Como unos ciudadanos me agradan más que otros, como quiero ayudar a unos países más que a otros, entonces hago recaer todo el peso de la política monetaria ultra expansiva sobre los ciudadanos que menos me agradan o que menos necesito y favorezco a los ciudadanos de los países que más me agradan o que más necesito. Y lo mismo pasaría con la política monetaria no convencional. Lo que han hecho los bancos centrales durante esa última década para enfrentarse a la Zero Lower Bound ha sido política monetaria alternativa. Por ejemplo, comprar bonos a más, medio y largo plazo en el mercado directamente para reducir los tipos de interés a medio y largo plazo. No solo facilitar el crédito y el depósito con unos tipos de interés a un día, sino también actuar en mercados a plazos distintos para manipular los tipos de interés a vencimientos diferentes. Y esto lo hacían para que la política monetaria expansiva llegase a la economía real, para que individuos y empresas pudiesen disponer de préstamos más baratos, que era lo que el Banco Central deseaba. Pues bien, con las CBDC esto ya no es necesario, ya no tendrían que tomarse esas molestias de empezar a comprar bonos en el mercado para bajar los tipos de interés. Mucho más fácil, simplemente podrían ordenar un ingreso en una de las cuentas de un individuo o de una empresa al que quisiesen beneficiar para que gastase ese dinero. Sí, directamente imprimir dinero para que el ciudadano en cuestión lo gaste. Política monetaria expansiva. Algo que, por cierto, han propuesto algunos economistas, que todos sabemos quiénes son, en los últimos años. Así que la cuestión es, si todos estos riesgos existen respecto a las CBDC, ¿por qué se llega simplemente incluso a debatir sobre su existencia o sobre su implantación? ¿Por qué no directamente se lo rechaza? Bueno, pues porque los bancos centrales podrían decir que lo que quieren es el control ciudadano e implantar la política monetaria que no han podido implantar en los últimos años, aunque sea absurda, pero entonces esto no quedaría tan bien, no quedaría tan atractivo y probablemente nadie estaría de acuerdo con ello. Entonces lo que tienen que hacer es justificar las CBDC diciendo, por ejemplo, que sirven para luchar contra el fraude fiscal, que sirven para mejorar las transacciones entre particulares y entre empresas, o que sirven para evitar pánicos bancarios. Ya hemos dicho que luchar contra el crimen está muy bien, pero no hay que hacerlo a cualquier coste. La policía, por ejemplo, podría entrar en un domicilio privado si supiese, si conociese o si tuviese indicios bastante sólidos
de que allí se está cometiendo un crimen grave. Sin embargo, la policía no puede entrar en un edificio y entrar aleatoriamente en los pisos que desee para ver si pilla a alguien haciendo algo que no debe. Pues lo mismo con las CBDC. Desde luego que hay gente que comete crímenes utilizando el dinero, pero eso no justifica que se implante una vigilancia absoluta sobre todos los ciudadanos para ver si alguno de ellos hace algo sospechoso. Respecto al argumento de que las CBDC pueden mejorar las transacciones financieras, básicamente se dice que como dos particulares tienen la misma cuenta corriente en el Banco Central, entonces traspasar dinero de una a otra puede ser muy sencillo y muy rápido y muy barato. Realmente esta innovación y esta mejora en las transacciones financieras es algo en lo que ya viene trabajando el sector privado desde hace décadas. Ningún banco central inventó las tarjetas de crédito o de débito. Ningún banco central ha inventado Bizum, que es el sistema que usamos los españoles para enviar dinero hasta 1.000 euros al día a uno de nuestros contactos en el móvil sin saber su cuenta corriente. También son las entidades privadas las que han invertido millones de euros y dólares en crear sus bancas online, sus bancas electrónicas que permiten a particulares y a empresas mover su dinero sin pasar por la oficina, sin pasar por la sucursal. Y en España se pueden hacer transferencias vía Banco de España, lo que se llama transferencias OMF, para cualquier cliente de cualquier banco comercial. Por lo tanto, aquí el margen de mejora que puede ofrecer el Banco Central es bastante limitado, por no decir nulo. De hecho, lo único que podría decir el Banco Central es que las transferencias OMF, lo que hoy son las transferencias OMF, sean gratuitas. Y que estas transferencias sean gratuitas, lo que significa realmente es que la gente que las usa va a repartir el coste de hacer esas transferencias OMF en la gente que no las usa. Es decir, el coste en el que incurren los sistemas del Banco Central por practicar esas transferencias OMF se va a diluir entre todos los ciudadanos, en lugar de ser los ciudadanos que las utilicen, aquellos que paguen por ellas. Y por último, dicen que las CBDC acabarán con los pánicos bancarios. Vamos, que la gente ya no irá a su banco para sacar todo su dinero de la cuenta con el miedo de que ese banco quiebre. Y esto ocurrirá porque la fama y el respeto del Banco Central es mucho más elevado, la confianza es mucho más elevada que el que puede despertar cualquier banco comercial. Pues la verdad es que las CBDC sí que pueden frenar los pánicos bancarios, y los bancos comerciales también pueden frenar los pánicos bancarios. Simplemente bastaría con que prohíban la convertibilidad de los depósitos bancarios en depósitos de otros bancos o en efectivo y se acabaría el pánico. Es decir, implantar un corralito. Y lo mismo con el Banco Central. Si las CBDC quieren retirarse masivamente, bastaría con que el Banco Central prohibiese convertir las CBDC en efectivo o prohibiese convertir las CBDC en depósitos de un banco comercial. Si implantase un corralito, desde luego que ningún pánico bancario podría acontecer. La diferencia es que si un banco comercial hace esto, puede pasar que otros bancos comerciales acudan en su auxilio. Por ejemplo, JP Morgan ha comprado el First Republic Bank porque el First Republic Bank estaba perdiendo depósitos a ritmos acelerados y se dudaba sobre sus posibilidades de supervivencia. Pero ¿qué pasa si esto ocurre a nivel de Banco Central? ¿Quién va a venir a rescatar al Banco Central? Nadie. Y ojo, no estoy diciendo que el Banco Central rescate a bancos privados esté bien. Desde luego, que bancos privados rescaten a otros bancos privados sí que está bien, pero que lo público rescate a lo privado no. Pero ¿quién rescataría al Banco Central? ¿Quién rescataría a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo? Pues nadie. Y si el Banco Central sufre un pánico bancario, eso significaría la ruptura, la bancarrota de todo el sistema financiero del país. Y sí, claro que un banco central puede quebrar, aunque algunos se empeñen en decir lo contrario. Y si no, que se lo pregunten a los venezolanos. En definitiva, las CBDC tienen muchos peligros y muy pocas ventajas, por no decir ninguna ventaja. Y no es extraño que uno de los primeros países en instituir su CBDC haya sido China, que no es precisamente ningún paraíso de libertades individuales. Y si Europa y Estados Unidos siguen los pasos de China, no tenemos nada que ganar y mucho que perder.